¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, saludos cordiales para todos. Estamos en vivo para Trujillo 2021 TV. El día de hoy es sábado, no es sábado con Andrés, sino que en Trujillo 2021 TV, y ya ustedes podrán ver que estamos en la magnífica plazuela El Recreo. Desde aquí estamos transmitiendo para ustedes el día de hoy y vamos a conversar con nuestros buenos amigos del Consorcio Chotano de Emprendedores. Estamos con los fines de semana para hablar un poco sobre lo más importante acontecido en los últimos días, especialmente en materia política. Vamos a empezar saludando como siempre a nuestro buen amigo Raxo Benel, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Raxo? Buenas noches. Johnson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a todos los seguidores de Trujillo 2021 y encantado de poder estar un programa más junto a ustedes. Magnífico. Y también están los calichines con nosotros, Esteban y Ruber. ¿Cómo andan, muchachos? Muchas gracias siempre por la invitación. Bueno, muy bien, siempre queriendo participar y hablar sobre todo lo que ha acontecido en estos días, ¿no? Las visitas, en este caso de Pedro Castillo. Magnífico. Muchísimas gracias por la invitación, Johnson, a todos los chicos que estamos presentes acá en una nueva locación en la plazuela del Recreo, y encantados de hablar sobre la coyuntura política. Y con frío. Y con frío, por eso tengo el pechito. Muy bien, bueno, la primera pregunta que yo quiero hacerles, estimados amigos, es que si ustedes creen que los últimos acontecimientos con Castillo y con Keiko ya van más o menos delineando en el elector alguna posibilidad de votar en favor de uno o en contra del otro. Ya se han ido más o menos dando y discutiendo algunas ideas. Quisiéramos saber qué es lo que opinas, Raxo. Bueno, ahorita todavía está un poco sintiéndose, como se dice, el calor de la primera elección, de la primera vuelta, ¿no? La gente todavía está con ese espíritu, digamos, de la campaña. Creo que conforme pasen los días para acercarnos al 6 de junio, se van a ver realmente, digamos, un poco ya, digamos, sobre la mesa los planes de gobierno y también un poco las decisiones del público, ¿no? Porque recordemos, por ejemplo, que antes de la primera vuelta, el profesor Castillo, casi hasta una semana antes, 15 días, tenía algo de 6, 2%, de ahí creció exponencialmente. Y aquí con Fujimori le daban 3 puntos o 4 casi puntos de lo que sacó finalmente en OMPE como conteo oficial, ¿no? Entonces, falta mucho pan por rebanar, hay que informarnos todavía mucho más y ver sobre todo qué pasa en estos días, porque ya el electorado nos acostumbrado en nuestro país por lo menos que todo se decide una semana antes. Eso, efectivamente. Y el día de mañana, domingo, está saliendo una nueva encuesta, ¿no es cierto? La del Instituto de Estudios Peruanos. Pero quiero saber, Ruber, ¿qué te pareció esta encuesta de Datum que salió hace unos días? 41% arriba, ¿no es cierto? Y cerca de 10% de ventaja contra Keiko. Bueno, lo que se puede percibir en esta encuesta es que el señor Pedro Castillo está haciendo un buen trabajo en el tema de ir, visitar, ya que en ese entonces al menos Keiko no podía, ahora tiene la potestad de poder viajar. Creo que en ese tema ya están iguales, pero yo considero que parte de su manera de pensar es en parte de la sierra o el sur, así que veamos cómo él, específicamente Pedro Castillo, llega a calar en los otros espacios que él se supone que tiene que llegar a un mutuo acuerdo, porque muchas personas lo están estigmatizando por su manera de pensar y por las cosas que alguna vez ha dicho, y es un tema muy cerrado él, al menos lo que puedo visualizar dentro de su campaña y los medios que está. Magnífico. Esteban, ¿tú crees que le esté jugando en contra un poco, entre comillas, ese terruqueo que le quieren dar no solamente a Castillo, sino en general a toda la gente que lo acompaña? Yo, no, de hecho creo que sí, ¿no? Una de las cosas que le está jugando bastante en contra y el que tal vez posiblemente pierda la segunda vuelta es el hecho de que es una persona muy cerrada, y en este caso Cerrón, que es como su mano derecha, cada vez que hace alguna declaración relacionado a Venezuela, relacionado pues a este marxismo, comunismo, socialismo extremo que conocemos, hunde más a Castillo en vez de ayudarlo a salir, ¿no? Y bueno, ni qué decir de las publicaciones que hace el propio partido, ¿no? Que dice, una publicación que salió después de los resultados de la primera vuelta, que aplaudían a las naciones soberanas como Venezuela, como Cuba, entre otras cosas, ¿no? Ahí con esos pequeños detalles te vas matando. ¿Cuál es la recomendación que tú le darías, por ejemplo, a la gente que acompaña a Keiko, que en realidad todo lo ve Venezuela, todo lo ve Cuba y ve un panorama sombrío a lo que se pueda venir? Lo más complicado y lo más difícil es el mensaje final. ¿Y cuál es ese mensaje final?
Sabemos que está investigada por presuntos temas de corrupción y todo el ambiente que trabaja con ella también. Bien. Incluso hay algunos que han sido juzgados. Lo que la gente está esperando es justamente el mensaje donde hable el tema de las independencias o autonomías de las instituciones del Estado, para que no se acumule el poder, porque si nosotros nos damos cuenta que Keiko llega a la presidencia, el Congreso, que vemos que De Soto y Aliaga son, bueno, voy a decirlo yo de manera personal, son la misma vaina, entonces tendría el poder absoluto tanto el Congreso como el Ejecutivo. Entonces lo único que nos salvaría es la autonomía de otras instituciones políticas, públicas, que podrían hacerle frente o evadir este tipo de relación que daría más poder absoluto a Keiko Fujimori, ¿no? Magnífico. Muy bien, amigos, estamos en vivo para Trujillo 2021 TV, con algo de frío, cerca de las 9 de la noche, ¿no es cierto? Y Raxo, ¿tú crees que cambie algo las encuestas que se publiquen el día de mañana? ¿Serán fiables las encuestas de aquí a la segunda vuelta? ¿Cómo lo ves? Bueno, parece que esta encuesta que sale el domingo va a ser casi parecida a la de apoyo y a la de Datum, ¿no? Por ahí van a variar ligeramente algunos puntos, arriba, abajo, porque como te digo, todavía la gente viene con el calor de la primera vuelta, ¿no? Todavía muchos están enterándose en sí los planes de gobierno, exactamente qué ofrece cada candidato, ¿no? Hay trascendidos en redes sociales que uno ofrece esto, ofrece el otro, pero todo hace indicar de que lo que va a marcar la diferencia quizás en ambos candidatos es la forma como hagan llegar el mensaje, porque hasta ahorita, por ejemplo, hay muchos que no entienden cuál sería el plan en sitio, por ejemplo, en tema de economía, salud, educación, ¿no? Hablan, digamos, en la parte del cascarón, que dicen vamos a cambiar, vamos a hacer ambos candidatos, pero no todavía está el cómo, ¿no? Entonces, parece que esta encuesta va a ser similar, pero ya conforme pasan los días, aparentemente los márgenes podrían reducirse, ¿no? Recuerda que Keiko, por ejemplo, estaba antes de la primera vuelta cuarto, quinto puesto, ¿no? Y después, sorpresivamente, cuando nadie lo esperaba, entró prácticamente a la segunda vuelta, porque hay un voto fujimorista escondido por ahí, ¿no? Que tiene una base. Por ejemplo, hoy día ha recorrido Satipo, Junín, donde a Cerrón le ha ido mal, ¿no? Como gobernador regional, ¿no? Entonces ha querido, por ejemplo, esa parte de la región del centro, digamos, poder aprovechar, ¿no? En que la gente pueda mirar quizás el descontento que hay a esa política, ¿no? Que puede implantar Perú libre si es que llega a ser gobierno, ¿no? Okay. ¿Ustedes creen que debemos ir de a pocos asimilando la idea que eventualmente Castillo llegue a la presidencia? Porque hasta ahora muchos lo ven con alguna lejanía, tienen mucha confianza, ¿no es cierto?, que va a revertir las elecciones Keiko, pero ya algunos dicen vamos a ser realistas. De pronto este señor tiene muchas posibilidades de llegar, ¿eh? Bueno, yo creo que también juega un papel importante los medios, en el cual ya nos hemos dado cuenta que no necesariamente el que está en primer lugar en las encuestas es el favorito o es la cara más visible, porque hemos visto como así en la primera vuelta Lescano estaba bien posicionado, era el blanco más fácil de poder generar críticas a su desempeño durante la campaña. Y eso lo podemos percibir, y casi todos los medios hoy en día estamos viendo eso, que están haciendo reportajes de la vida de Castillo, pero no se enfoca un poco más en el tema de las propuestas o en la manera como se va a desarrollarlo su campaña, porque vemos que Keiko Fujimori aparece en los medios básicamente insinuando que no deberíamos elegir una postura ideológica que descuadre la política peruana, descuadre la sociedad, y eso implica que decir voten por mí porque es la única solución. Así como ella manifiesta, yo creo que Pedro Castillo también debería generar consensos. Eso es lo que yo considero que él debería hacer, al menos durante este proceso. Interesante, interesante. Y hablando de consensos, Esteban, ya hay muchos intelectuales y políticos que están tomando ya partido, Mario Vargas Llosa, ¿no es cierto?, y otros más, y sin embargo, parece que esos son puntos que suman a Castillo, ¿no es cierto? Es una cosa muy curiosa. ¿Tú crees que debería también ser el training un poco de aquí a la segunda vuelta, que sigan sumándose partidos, movimientos, personajes públicos en favor de Keiko? Bueno, va a depender mucho del mensaje que den. En este caso, si vemos que
el mensaje que le están dando a Keiko, entre comillas, es decir, bueno, ella es el mal menor, entonces hay que escoger ese mal menor, no le va a aportar, no le va a aportar. Okay. En todo caso, si los que quieren promover el voto por Keiko, lo que tienen que resaltar son las cualidades o son las cosas diferenciales que tendría Keiko con Castillo. Pero si solo vas a mencionar, sabes que ella no es comunista, ella va a seguir la misma línea derecha, Claro. ¿cuál es el voto que se ha visto en la primera vuelta de la gente? Es luchar justamente contra las diferencias en las clases sociales que hay, ¿no? Al menos esa sería una percepción que yo tengo. Además, para los que ya tenemos cierta edad, evidentemente nos queda muy claro todavía el talante de Keiko en muchos aspectos, ¿no es cierto? En materia de corrupción, en materia de copamiento, en materia de obstaculización a las gestiones del Estado. Creo que va a ser un gran esfuerzo para ella poder sacudirse de esos elementos que no le han dejado ganar en las últimas 2 elecciones, ¿no es cierto? Así es. Aparte, a sumarle lo que tú mencionas, una de las cosas que tal vez mucha gente tiene miedo de Keiko es el tema de cómo manejaría los procesos que justamente su bancada o la gente con la que está trabajando se afrontarían si en caso de llegar al poder, ¿no? Tal vez desaparecerían. Ya no se estaría investigando los temas de corrupción. Son temas bien álgidos, bien difíciles de tocar, que justamente hacen que las personas duden, ¿no?, de su voto si es Keiko Castillo. Claro. Ahora, vamos a preguntarle a un chotano de nacimiento y de corazón. Evo Morales, Raxo, ¿tú crees que suma efectivamente? Porque me imagino que después van a venir de pronto otros países más o menos con esa afinidad, ¿ok?, en favor de Castillo. ¿Deberían también darle tribuna o tú crees que de pronto es una intromisión internacional en el juego político del Perú? Prácticamente se podría decir que no le suma de repente al profesor Castillo, porque le hace perder autenticidad, ¿no? Él prácticamente ha surgido, como él dice, como ser un profesor chacrero, rondero, ¿no? Que conoce la pobreza directamente, ¿no? Entonces Evo Morales ya tiene una imagen, digamos, de una izquierda aristocrática, ¿no? Porque ya, digamos, en todos los años que le ha hecho llevar al poder, digamos, tiene otro estilo o modo de vida, ¿no? Entonces, para mí, pienso que si de repente puede recibir el apoyo, porque aparte que Evo Morales también no la pasa bien, digamos, actualmente en Bolivia, ¿no? Fue destituido, el actual gobierno que está, si bien es cierto, es de su línea política, pero ya hay también muchas denuncias de corrupción, ¿no? De todo lo que él ha tenido como poder económico y político en las obras de gobierno y todo lo que ha tenido. Entonces, para mí, digamos que no le sumaría, y más bien debería marcar distancia, como él dice, de ser auténtico, de un modelo que él busque, digamos, de acuerdo a la realidad del país. Yo creo que tú en tus observaciones, en tus publicaciones, Raxo, si no eras un antifujimorista, siempre has tenido unas reservas, ¿no es cierto?, con todo lo que tenga que ver con este grupo político. Estás asimilando la posibilidad de votar por Keiko en vez de Lapicito. Sí, realmente estamos como muchos en el dilema, ¿no? Acá si es que, a ver, si es que votamos, digamos, a favor de Keiko, no es por ella, ¿no? Es básicamente por mantener la democracia del país, digamos, a flote, porque el profesor Castillo ha dicho que va a cerrar el Congreso, que van a eliminar el Tribunal Constitucional, por ende, ¿no?, los derechos ciudadanos se van a ver disminuidos. También es un poco el defensa del modelo económico, si bien es cierto no es perfecto, pero se puede mejorar mucho, ¿no? Porque gracias a este modelo el Perú ha crecido en promedio 5 o 6% tan igual, ¿no?, que otros países que tienen una democracia mucho más constituida, ¿no?, y que llevan un proyecto país con mucho más anticipación. Entonces, básicamente es por eso, pero por el tema del lapicito, básicamente lo que la gente tiene miedo es el famoso plan de que estatización, un estado empresario, que ya lo hemos visto que no ha tenido éxito, ¿no? A ver, incluso sus electos congresistas decían, vamos hasta nacionalizar las empresas de luz porque tarifas abusivas. Pero hemos visto, por ejemplo, y eso es real, son hechos, no son comentarios, el Perú, cuando existía Electroperú, no teníamos luz prácticamente, un servicio continuo, habían cortes, era muy deficiente. Y ahora en esta época, por ejemplo, de la Aprende en Casa, que todos los niños están, digamos, conectados desde su casa, cuando puede suceder esto, que la empresa estatal puede tener problemas, corte de luz, prácticamente se ve perjudicado todo el aparato económico, ¿no? Esa es una muestra, digamos, de las ideas de las cosas que ya no han funcionado, y que si en cambio el profesor Castillo dijera,
vamos a mantener el programa de izquierda, pero manteniendo algunos lineamientos económicos, como lo hacen de repente Uruguay, como lo hace México, digamos, ¿no? Que tienen partidos de izquierda, atendiendo a los más necesitados en lo que ya han buscado por años, sería otro tema, otro discurso, ¿no? Interesante. Bueno, alrededor de la figura del Castillo todavía tenemos una serie de interrogantes y yo quiero preguntarte, Esteban, por la gente que lo acompaña, especialmente Cerrón, que para empezar es el dueño del partido, es el autor del plan de gobierno y parece ser también es quien ha convocado a la mayor gente que está alrededor. Eso significa que solamente Castillo de pronto es el títere, ¿no es cierto? Es solamente un invitado y quien va a realizar las gestiones de gobierno eventualmente si llegan al poder no va a ser Castillo, sino de pronto Cerrón y toda la gente que lo acompaña, que debe estar más fidelizada, me parece, a él antes que al profesor. Estoy de acuerdo contigo hasta en un 70% en ese aspecto si lo relacionamos que el poder lo tiene en este caso Cerrón. Ahora, se necesita una imagen vendible, una persona que también tenga cierta autonomía o cierta facilidad de mensaje para, en este caso, poder vender, ¿no? Poder venderse bien ante la gente. Yo he escuchado las declaraciones de Pedro Castillo y él al menos ahora trata de deslindarse un poco de Cerrón, ¿no? Okay. A menos que Cerrón mismo le diga, ¿sabes qué? Oye, deslíndate de mí. Yo considero que él está teniendo el poder y la autonomía de decir, ¿sabes qué? Mi gobierno va a ser conforme al ideal, al pensamiento socialista que yo manejo. Ojo, Cerrón me apoya, Cerrón cubre tal vez parte de las falencias o de las cosas que yo no logro cubrir también, pero yo soy en este caso la primera persona, ¿no? La que da la cara y que va a seguir dando la cara. Al menos ese es el mensaje que yo siento que él da. Ojo, podemos ver caras, pero no sabemos realmente cómo funciona atrás, ¿no? Pero al menos yo considero que está haciendo bien su tarea en ese aspecto. Ya. Ruber, Raxo acaba de mencionar, ¿no es cierto?, que hay muchos tópicos en el plan de gobierno que todavía quedan para la gente como una incógnita y hasta como una amenaza. El caso de las estatizaciones, por ejemplo, las nacionalizaciones, que el Estado entre como un factor empresarial en un mercado privado. ¿Tú crees que eso debería cambiar radicalmente? Porque al final me parece que es un poco la idea fuerza, ¿no es cierto?, de profesor Castillo. O sea, con él estamos hablando de estatizaciones, ¿no es cierto?, nacionalizaciones, economía planificada, etcétera, etcétera. Si cambia de eso, estaríamos hablando ya de un personaje de centro y no de izquierda. Bueno, hay que entender que nosotros todavía seguimos en una pandemia. O sea, yo creo que el ciudadano de a pie está dando más prioridad al tema de la salud. Una persona que resuelva ese tema, una persona que implique ese desprendimiento a través de ideas y propuestas sólidas. Lo que nosotros vemos, al menos yo veo en el caso de Pedro Castillo, es que tiene un discurso muy cerrado. No, yo no lo veo que tenga genere un consenso práctico en que implique no la intervención directa del Estado, sino también generar ese tipo de consenso, como lo menciono, pero teniendo en cuenta de que tus ideales también tienen que generar las propuestas del ciudadano, porque él manifiesta anteriormente en sus entrevistas que no maneja mucho el tema por ejemplo, económico, sí, es muy plano, y incluso ya evita entrevistas donde le generen aprietos, porque no maneja ese tema. Y yo creo que una persona que va a llegar al tema presidencial, al ser presidente, tiene que manejar esos temas, o personas que estén instruidas en base a ese conocimiento y que él genere una mayor acercamiento a las ideas para que todo el ciudadano de a pie pueda entender. No lo ha llegado, Keiko tampoco lo llega, porque como le digo, escucho los discursos de Keiko y es como que decir, ¿me eligen a mí o eligen a él, que él es peor? Sí, nada más, así de sencillo. Claro. Y no generan ideas más allá de lo que un ciudadano quiere, porque el ciudadano quiere estabilidad. Hoy en día no tenemos eso, y perder esa estabilidad implica mucho tema, que incluso ya los más jóvenes incluso ya toman una postura quizás un poco cerrada de lo que es se ha visto incluso en estos medios digitales como el TikTok, diciendo que las personas que han votado por Castillo son personas que no tienen Facebook. Ajá. O personas por ahí, y no vamos a ese punto. No hay que reducir el discurso a eso, sino hay que ampliarlo más y generar más espacios donde Pedro Castillo también genere, sus propuestas sean más claras, porque yo no veo que sean claras tampoco, claro, ni de ella tampoco. Además, Keiko, Esteban, ¿no es cierto?, no es
necesariamente la Sarita Colonia de la política. No, También, para nada, ¿no es cierto? Tiene ahí bastantes mochilas, que lo descalifican pues para cualquier elección, pero eso es lo que ha resultado en la elección de los peruanos. Vamos a ver cómo puede mejorarse esto, bien. ¿Tú qué recomendarías, Esteban, de aquí para la segunda vuelta? ¿Que se firmen compromisos, que de pronto se reúnan los dos? Ojo que van a venir 4 debates, ¿no es cierto? 2 debates presidenciales y de los vice también. Pero en todo caso creo que todavía hay tiempo para ver cómo estos dos extremos de alguna forma pueden conciliar algunos puntos, bien, o en todo caso pueden fijarse acuerdos que les sirva de mayor ilustración al electorado de lo que va a hacer y lo que no va a hacer en un eventual gobierno. Te soy honesto, no veo posibilidad alguna que los dos puedan conciliar, así directamente, porque son totalmente polos opuestos y sobre todo, yo considero que el Cerrón y tanto como el profe Castillo, ellos al tener un pensamiento tan arraigado al socialismo, al marxismo más que al socialismo, y al ser atacado justamente por su ideología y por su creencia, lo veo muy complicado que justamente al atacar lo que ellos creen, que puedan crear un tipo de consenso, ¿no? Lo más factible en todo caso sería hacer la finta, que lo más probable es que haga Keiko eso. Yo estoy dispuesta a hablar, soy de derecha, estoy dispuesta a hablar, pero tal persona por su pensamiento, por su ideología, porque ese es el ataque que le está dando, no va a aceptar este diálogo, y lo más probable es que no se acepte ese diálogo, ¿no? Ya que justamente hay esa confrontación. Ahora, la verdad, a las personas más que todo que se den cuenta, ¿no? Que nosotros tenemos el poder, tenemos la opción de luchar, no hay que ser un país conformista, no hay que ser un país que dice, bueno, ya son los mismos corruptos de siempre. No, si es que la situación se pone complicada, siendo cualquiera de los dos, tenemos que salir a las calles, tenemos que luchar. Es lo único que queda, porque si seguimos esperando sentados, el país se va a ensangrentar más, se va a empobrecer más. ¿Y qué vamos a estar diciendo? Comentando en Facebook, uy, qué pena, estas cosas se debieron evitar, la gente que vota mal. No, ya no es así, no estamos en ese momento, ¿no? Sí. Pero deberíamos aprender de otros países que actualmente ya lo están pasando, digamos, de esa pugna o lucha interna, digamos, de ideologías, ¿no? Lo que se tiene que hacer quizás ahora, como dice Ruber, o sea, digamos, consensar en cuáles son las prioridades del país de acuerdo a los contextos. Y ahora lo que la gente quiere es, digamos, tener relativamente un trabajo estable que permita, digamos, hacer frente a la pandemia, ¿no? Porque hay días que, por ejemplo, te dicen confinamiento 3 días, 2 días, 1 día, pero hay que ponernos a pensar que hay gente que vive del día a día y, por ejemplo, hasta el domingo son perjudicados, digamos, económicamente, ¿no? Entonces, y hasta ahora el momento ambos candidatos no hay propuestas claras sobre ese tema, ¿no? Ese es lo que más preocupa, porque si tú escuchas al ciudadano de a pie, ellos no están preocupados en el cambio de constitución, ¿eh? La gente no le pasa eso por la cabeza, solo le pasa a la dirigencia de Perú Libre, ¿no? A Cedrón, ¿no? A los directivos. La gente quiere trabajo, quiere que su negocio se pueda reactivar, ¿no? La gente quiere que el sistema de salud mejore, digamos, y eso no lo van a hacer en 1 o en 2 años. Van a terminar posiblemente su mandato y todavía no vamos a terminar de poder arreglar nuestro sistema de salud. Sí, es probable. En realidad, como dice Raxo, no hay propuestas revolucionarias para enfrentar la pandemia, pero es que en realidad no se necesita, creo yo, propuestas revolucionarias. Simplemente el sentido común. ¿Qué es lo que le falta a la gente? Su vacuna. Y el punto 2 es la logística y su distribución. No hay más, ¿no es cierto? No tenemos vacunita peruana por el momento, tendremos que seguir comprando. Pero por alguna razón no se quiere hacer eso, y por esa razón también hemos llegado a tener ausencia, por ejemplo, de oxígeno, camas UCI, etcétera, etcétera, y para eso no necesita ser revolucionario. Pero en fin, ya que hablaba de Raxo de la Constitución, estimados amigos, ¿ustedes creen también que continúa siendo un problema vigente, que le interese realmente al país una asamblea constituyente? Como lo dije anteriormente, considero que la brecha de desigualdades, esta pandemia lo ha expuesto más incluso, que el ciudadano de a pie quiere trabajo, quiere el tema de salud. Hay gente que se está muriendo durante estos tiempos, en el cual dicen, ¿por qué la gente se está muriendo? O sea, seamos sinceros, o sea, es por parte de la política. Nosotros nos hemos desinteresado mucho, los ciudadanos no decimos, hay que ser ajeno a la política, no nos interesa, todos son corruptos. Implica que lleguen personas
que van a hacer mal en la labor donde nosotros deberíamos exigirles a las personas. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos revisado la hoja de vida de los candidatos al Congreso, el tema presidencial, quiénes van como vicepresidencia? O sea, todo eso es como responsabilidad como un ciudadano que tiene que tener en cuenta eso, ¿no? Eso yo creo que nos falta, debemos revertir eso. Estamos en una encrucijada en el cual a veces dicen vamos a elegir un extremista o a una persona que es corrupta, pero va a acabar su periodo presidencial, y de ahí recapacitemos y busquemos otra mejor solución. Y creo que si no tenemos memoria vamos a volver a repetir lo mismo con diferentes personajes o con diferente posición ideológica, que nos va a implicar que muchas personas han tomado postura. O sea, vamos a los 18 partidos políticos que se han presentado. ¿Cuántos de esos candidatos ya tomaron postura durante este periodo? Por ejemplo, López Aliaga ha dicho abiertamente que va a visitar todo el Perú, hablando y advirtiendo de qué es un comunismo, qué es toda la izquierda y qué tan daño nos puede hacer. Y así como personas así, Verónica Mendoza ha dado el apoyo a Pedro Castillo, y así yo creo que es parte de la democracia. Yo no creo, o sea, parte de Pedro Castillo debería ser generar consensos. Yo no veo que hace consensos, y ese es el problema para mí, que implica que muchos, incluso Lescano, que a muchas veces le han tildado de izquierda, que no apoye directamente, no va a apoyar a ninguno, va a votar nulo. Y eso implica que muchos ciudadanos también estén no teniéndola clara. Como dice Raxo, hay personas que todavía ni siquiera lo piensan, porque están viviendo el momento, y cuando llegue una semana va a repetirse el problema y van a decir ese candidato que pasó o que ya es nuestro presidente no nos representa. Claro. Y va a repetirse lo mismo de siempre. Y el hecho concreto es que, por ejemplo, como dice el ciudadano, usted no lo piensa, por la digamos inflación global, el déficit de producción que estamos pasando a nivel mundial, las cosas han subido un poco, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahora ya te dan 6 panes por un sol, 5 panes por un sol, ya no puedes comprar 8 o 10 panes, eso es casi imposible. Y así, sumado a que podríamos tener, digamos, una crisis interna en cuanto a un mal manejo económico por ambas partes, ¿no? Digamos, porque los dos podrían fallar en un manejo, sería pues catastrófico para el país, encima con la pandemia, ¿no? Entonces, creo que todavía, o sea, no tomemos decisiones apresuradas, todavía hay mucho tiempo para el 6 de junio, hay que escuchar, digamos, a ambos partidos, ver, digamos, qué alianzas se puedan surgir, aunque no creo que tengan éxito las alianzas, porque no, en el Perú se está demostrando que no suman. Lo que sí sería es gestos de desprendimiento del gobierno que puedan tener cada uno. Por ejemplo, no sé, se me ocurre decir, ¿no? El BCR va a mantener independencia total, digamos que siempre lo elija, se podría decir, la oposición, ¿no? Dependiendo de quién ingrese, ¿no? Y lógicamente lo que más tenemos que estar expectantes es los derechos constitucionales que tiene cada ciudadano, ¿no? Porque las libertades de expresión, de vivienda, ¿no? De libertad, eso sí no se puede negociar, ¿no? Con el voto, ¿no? El gran problema en realidad es que si, por ejemplo, para el caso del BCR, ¿no es cierto?, Castillo concede, ¿no es cierto?, va a decir, no, si yo concedo BCR, me van a venir aquí con los medios de comunicación, y luego me van a venir con las industrias, y entonces todo su plan, que hasta ahora parece ser que está resultando electoralmente, se viene abajo. Es por eso que su fórmula fundamentalista, siendo que hasta ahora lo está ubicando por sobre el 40%, no le conviene, ¿no es cierto?, hacer algunas concesiones, y va a mantenerse todavía en esa cifra, porque al parecer a la gente en nuestro país, a la mayor cantidad de gente, sí está apostando por el lapicito, y tendrá sus razones, pero yo creo que desde los medios está bien que de a poco vayamos ilustrando a la gente los riesgos que pueden haber también para llegar a un país como por ejemplo el caso de Venezuela, o por ejemplo Cuba, o Corea del Norte, qué sé yo, que son casos límites también de laboratorio, nadie puede asegurar que efectivamente vaya así, pero que en todo caso está demostrando que el socialismo o el comunismo no tiene efectos prácticos en favor de la ciudadanía. Esteban. No, estoy de acuerdo contigo, y obviamente lo único que no se va a negociar, y lo que dice Oscar es verdad, ¿no? Son los derechos fundamentales que nosotros tenemos y que tenemos que seguir, no sé si luchando, pero siempre sacando en cara que es lo primordial.
porque la salud, la educación, la vivienda, todos son derechos fundamentales que nosotros no podemos perder, ¿no? Y si en caso de esta nueva constitución, que es lo que él propone, podría verse en peligro estos beneficios, estos derechos que nosotros tenemos, obviamente tendríamos que poner un alto, ¿no? Un stop. Ahora, todo es teoría, hay que esperar siempre y cuando, cómo vaya avanzando, en este caso la campaña, y sobre todo, yo considero, como lo vuelvo a reafirmar, él va a mantenerse cerrado, y en este caso, para mí, estaría ganando la segunda vuelta Keiko Fujimori. Bien, correcto, magnífico. Muy bien, estimados amigos, ya la verdad que estamos cerca de la hora toque, el toque de queda. Bien, hay nuevas restricciones para diversas partes del país y nosotros vamos a continuar cada fin de semana, ¿no es cierto? A ver si explotamos algunas otras locaciones, de paso también para la gente que está fuera de Trujillo o fuera del país, para que más o menos vayan viendo cómo está nuestra ciudad. Palabras finales, recomendaciones generales, me gustaría de pronto, Ruber, unas para profesor, que algunos le están llamando ya profesor, ¿no es cierto?, en las redes, y otra para Keiko. Afortunadamente todavía hay tiempo para jugarse algunas fichas, pero ya sabemos que en este país puede ocurrir cualquier cosa. Bueno, para recomendaciones, considero que Pedro Castillo debe generar más consensos, abiertamente deslindarse de las personas que lo vinculan con el tema del terrorismo. Incluso, por ejemplo, ya abiertamente dijo que el señor, el presidente de Venezuela, que se mete en sus asuntos, y acá es otro tema aparte. Creo que es una buena apertura, lo hubiera hecho desde el inicio. Pero bueno, hay que generar eso, consensos. Y bueno, en el tema de Keiko es bien difícil porque también tiene una gran mochila que tiene que cargar, que es el tema del fujimorismo en general. Ella nace de ahí. Y lo que sí le considero es que debería más que todo sus propuestas, o sea, verse el tema diferencial, no simplemente atacar, porque cualquiera puede atacar. Ya lo hemos visto incluso en debates presenciales que han tenido, y no genera mayor expectativa, porque el que mayor ataca no ha ganado, no te genera. Y entonces es que a Keiko le digo que se enfoque en sus propuestas. Muy bien, y que no cometa el error de parametrarse solamente en Willax, porque ya ha demostrado que no le resulta en la campaña a otros candidatos, ¿no es cierto? Correcto. Esteban. Bueno, igual en este caso, tanto para Pedro Castillo, bueno, yo considero que se va a mantener cerrado, pero lo que sí puede hacer en este caso es el tema de los miedos, no saber utilizar cómo están atacando la derecha, en este caso directamente a su persona y a su partido, y sacar provecho de eso, ¿no? La derecha tiene miedo justamente a ese pensamiento del pueblo, porque el mayor voto que él tiene es en las serranías, donde la derecha, por así llamarlo, la empresa privada, ha hecho, las minas en este caso, han hecho lo que han querido con la población, con el pueblo en general, con los pueblitos, han sido destruidos, la naturaleza ha sido destruida, y esto ha generado indignación, y la protesta es justamente eso, ¿no? Él se puede agarrar de eso y tal vez seguir generando y jalar más votos de otras personas que también estén apoyando, por ejemplo, el tema de medio ambiente, ¿no? Que muchos son de derecha. Claro. Entonces, si él defiende el medio ambiente, también puede captar esos votos. Hay muchas formas de poder utilizar eso para generar votos. Y ahora con Keiko, soy honesto, yo voy a votar nulo, porque ninguno de los dos me representa, pero a Keiko, por favor, que deje de ser caradura y siga acusando, en este caso, que ella es el mal menor. Por favor, nosotros sabemos que mal menor no es, ni lo será nunca. Mejor que se dedique a trabajar en vez de estar acusando a otras personas. Ya, ok. Raxo, a ver, para terminar, alguna recomendación. No, simplemente para ambos que esta campaña no lo vean como lucha de clases sociales, ¿no? Simplemente que traten de identificar la problemática que ahora necesitamos solucionar como país, ¿no? Lo único que adicional podría decirle, por ejemplo, a la gente de Castillo, es que la economía, que es el pilar fundamental para poder combatir todo, digamos, el tema de desigualdades, de educación, de salud, la economía se convierte, ¿no?, en el angular fundamental que debe tener cada partido, ¿no? Y para el lado de Keiko es de que, digamos, todos conocemos el copamiento que ha tenido siempre, ¿no?, con sus figuras políticas cuestionadas, es que tiene que dar signos de muestra de desprendimiento, ¿no?, de algunos puestos claves, de llamar figuras políticas, digamos, de partidos que no entraron a la segunda vuelta, para que así el electorado pueda tener un poco más de confianza y, digamos, hacer más llevadero esta época difícil que llevamos por el tema sanitario, ¿no? ¿Tú también te vas por el voto en blanco o nulo como Esteban? No, yo estoy entre votar, bueno, entre el nulo o por la opción de Keiko Fujimori,
básicamente defendiendo la democracia, ¿no? Defendiendo el modelo económico, que se puede mejorar, ¿no? Porque hemos crecido en promedio 4, 5, 6% del Perú, y que todavía podemos hacer mucho más cosas, pero estando todos unidos, ¿no? Muy bien, bueno, si Raxo dice que va a votar por Keiko, cualquier cosa puede ocurrir. Cualquier cosa puede ocurrir. Robert, ¿ya tienes tu voto definido? Lo único que puedo decir que yo me he considerado siempre antifujimorista. Eso implica que también estaba evaluando con el tema de Castillo, pero si no genera consenso, sigue siendo con ese pensamiento cerrado, mi voto sería nulo. Pero bueno, todavía hay campaña, así que voy a esperar. Correcto, vamos a esperar entonces. Señor Castillo, no se olvide que el Perú tiene muchos matices, ¿ok? Por un lado. Por otro lado, que la economía mundial tiene sus reglas, que de pronto el modelo no es el mejor, pero puede mejorar. Y por último, también que todo totalitarismo es oscurantismo, ¿no es cierto? No siga usted ese horizonte, ¿correcto? Vea mejor la luz, trate de asesorarse mejor y de pronto puede obtener una mejor performance de cara a esta segunda vuelta. Y por supuesto, a Keiko, que no es Sarita Colonia, ya lo hemos dicho, que tiene varias mochilitas bastante pesadas, que no nos venga a meter cuentos, efectivamente. Y también, para que vean cómo a veces los extremos se juntan, pues el totalitarismo de derecha también es nocivo. Bien, estas son las lecciones entonces que sacamos el día de hoy de esta sesión fin de semana. Muchas gracias, Raxo, por habernos traído el roncito. Qué buena. Muy bien, muy rápido. Para hacer la ronda periodística. Para hacer la ronda. Un gran saludo para todos. Muchas gracias, muchachos, por acompañarnos y ya nos estaremos viendo la próxima semana. Buen fin de semana para todos. Chao, chao. Muy buenas noches. Chao, chao, chao.